Mundialmente tenemos una dependencia monstruosa hacia todo lo relacionado con la computación electrónica, tanta que es impensable la vida del ser humano sin un aparato o una máquina inteligente a su lado, o sobre la palma de su mano, sus ojos o muñecas. Siendo tan necesaria esta circuitería en nuestras vidas, ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar o a indagar de dónde provienen y cómo se crearon estas aleaciones de bits y bytes? ¿O cuánta es la percepción que una computadora es capaz de tener del mundo? Y quizá la pregunta más importante y clave, ¿es capaz una computadora de resolver cualquier problema en un número finito de pasos? ¿O es apta para decirnos si ese problema tiene una solución o no? Para Alan Turing, uno de los padres de la computación, este último cuestionamiento resultó clave en las investigaciones de toda su vida, pues fue una de las bases con las cuales se construyeron las computadoras que conocemos hoy en día. Además, la respuesta a esa pregunta la vivimos a diario, o casi a diario, durante esos angustiosos momentos donde necesitamos urgentemente que nuestra tablet, laptop o el explorador reaccionen rápido, exactamente cuando se nos quedan pasmados y no responden. Con todo esto, acabo de ilustrar un poco lo que conocemos como el problema de la parada. El comienzo de todos los modelos computacionales se remonta a la década de los años 30. Aquí suenan nombres de figuras extraordinarias como Alan Turing, Alonzo Church y Kurt Gödel, entre otros. Y especialmente el nombre de Alan Turing es famoso pues entre varios de sus logros significativos se le debe la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial por haber descifrado la máquina enigma de los nazis. El punto inicial de la historia de la computación moderna, por así decirlo, radicó en los famosos problemas del milenio propuestos por el matemático David Hilbert, allá en el lejano 1900. Hilbert propuso una lista de 23 problemas sin resolver en el Congreso Internacional de Matemáticos de París, cuya finalidad era proponer grandes retos a las nuevas generaciones de científicos en el nuevo siglo que comenzaba, e ilustrar enormemente el desarrollo de las ciencias. Uno de esos problemas fue la columna vertebral para el inicio de la era de la información, el llamado problema de decisión. Este consistía en encontrar un algoritmo general que nos ayudara a precisar si una fórmula en el cálculo de primer orden era un teorema. En palabras mundanas, la cuestión planteada por David Hilbert sobre el asunto de las decisiones era si había un método definido que pudiera aplicarse a cualquier sentencia matemática y que nos dijera si esa sentencia era cierta o no. En 1936, Alan Turing, en su trabajo sobre números computables con una aplicación al problema de decisión, describió la famosa máquina que lleva su nombre. Un dispositivo imaginario que, una vez construido, podría ejecutar cualquier operación matemática resoluble por medio de un algoritmo, y que en el caso de programarse, se transformaría en un ordenador. Este artefacto autómata consistía en una cinta con símbolos definidos y una cabeza lectora que se movía a través de dicha cinta mediante una serie de reglas. Con esta máquina, e influenciado de igual forma por la teoría de incompletitud de Gödel, Turing demostró que existían problemas que no se podían resolver, y uno de ellos era el problema de decisión, ya que no había forma de saber mediante el mecanismo de cintas que establece la máquina de Turing si existía un algoritmo que pudiera decidir si dicha máquina se para en algún momento. Lo que aquí se puntualiza es justamente el problema de la parada. No existe una manera automática computable de saber si todos los programas del mundo terminan. Turing demostró que no siempre es posible hacer esa predicción. Para ello, utilizó la demostración por reducción al absurdo. Esta consiste en probar que una proposición matemática es verdadera, demostrando que si no lo fuera, conduciría a una contradicción. Turing supuso que el problema de la parada tenía solución, y programó una máquina de Turing que contestara si otra máquina se detiene o no, de tal forma que, al darle la descripción de ella misma, ésta no pudiera decidir. Esta contradicción probó lo que se conoce como el teorema de indecibilidad de Turing. No es posible escribir un programa de ordenador que nos diga si otro programa cualquiera se queda o no se queda colgado. A raíz de su idea de la máquina de Turing, en 1936 concibió la máquina universal de Turing. Su punto de partida es el mismo que el de aquella: resolver todos los problemas matemáticos que pueden expresarse mediante un algoritmo. La diferencia radica en que la máquina universal se asemeja a un ordenador gracias a su capacidad de llevar a cabo múltiples procesos y de ejecutar la función de cualquier máquina de Turing. En septiembre de 1938, el gobierno británico lo llamó para dirigir un equipo en Bletchley Park, el centro de criptografía del país.
Su sección, la Hareit, responsable del criptoanálisis naval alemán, tenía como principal misión descifrar los mensajes de las máquinas Enigma. Estas transmitían órdenes codificadas a los submarinos nazis que operaban en el Atlántico. Turing lo logró. De su ingenio nació el diseño de las primeras máquinas bomb, dispositivos electromecánicos construidos exclusivamente para romper los códigos de Enigma. La contribución de Turing en Bletchley Park se reveló crucial para el desenlace de la guerra a favor de los aliados. Según algunos historiadores, sus ideas permitieron acortar la guerra unos 2 años. Los trabajos iniciales de Turing han tenido una profunda influencia tanto en el desarrollo teórico como en abundantes aspectos de la práctica de la computación. Por ejemplo, la tesis de Shor-Turing en teoría de la computabilidad. Este trabajo formula hipotéticamente la equivalencia entre los conceptos de función computable y máquina de Turing, que expresado en lenguaje corriente vendría a ser todo algoritmo es equivalente a una máquina de Turing. Este no es en sí un teorema matemático, es una afirmación formalmente indemostrable, es una hipótesis que tiene una aceptación prácticamente universal. Al final, todo nuestro poder computacional se alinea a las tesis formuladas por Alan Turing, y hasta el momento ni el poder de resolución de una MacBook Pro puede rebasar lo establecido por una máquina de Turing de hace más de 50 años. Así que la próxima vez que les aparezca en sus pantallas ese hermoso cuadro de texto diciendo Microsoft Word no responde, reiniciar, cerrar o esperar que responda, si usted elige la última opción se arriesgará a no poder decidir si su programa responderá o no. Eso no tiene solución.